Criminalidad y violencia en Honduras y teorías del delito y desviación. Los tipos de delitos más comunes en Honduras son el tráfico de drogas, asalto a mano armada y asesinato. Pero antes de ello vamos a definir qué es delito. Un delito es cualquier forma de comportamiento que vulnera la ley y que la misma ha definido como punible. Sin embargo, hay que ser conscientes que antes que una conducta sea clasificada como delictuosa por el Código Penal, es la sociedad la que debe decidir si una conducta es delictiva o no. Un delito tiene que ser definido como tal por diversos actores. Dentro de ellos está la policía, los jueces, víctimas, delincuentes y la población en su conjunto para que sea considerada una conducta delictiva. Las leyes penales son el resultado de un proceso institucional y político del ámbito propiamente nacional. No son independientes de las reglas informales y de la moralidad cotidiana. Para que un delito acabe en una definición formal, es necesario que sea reconocido por la sociedad. Es importante saber que no existe una sociedad libre de delito. De hecho, el delito puede ser un precio necesario para ciertas libertades sociales y por tanto el inconformismo puede servir como mecanismo de cambio social y también puede definir los límites morales de una sociedad. Una sociedad sin delito o desviación probablemente sería muy rígido y muy controlado. Al mismo tiempo, el nivel de delincuencia varía mucho entre sociedades. Por ejemplo, en Holanda, el cual es un país donde existe delincuencia, seguido por Inglaterra, Suiza, Escocia, Francia, Suiza, Finlandia y Australia, la mayor parte de los delitos llegan a conocerse gracias a las denuncias interpuestas por un ciudadano. Algunos de los factores que influyen a la política por parte del público son tolerancia con ciertos tipos de delito, la gravedad del delito, el nivel de confianza en la respuesta policial, los delitos sin víctimas y no ser conscientes que se trata de un delito. Los tipos de delitos que hay desde el punto de vista sociológico son violencia interpersonal, delito ocasional contra la propiedad, la delincuencia común, los delitos sin víctima, la delincuencia ocupacional, la delincuencia profesional, el delito de las organizaciones y la delincuencia organizada. La violencia interpersonal comprende básicamente delitos como el homicidio, las lesiones y las violaciones. Sin embargo, la violencia más extrema no es la individual. El homicidio es uno de los delitos más sancionados por las leyes y registrado estadísticamente, por lo que se puede hacer todo tipo de comparaciones. Sin embargo, no todas las formas de violencia individual son castigadas. En segundo lugar, tenemos el delito ocasional contra la propiedad. Comprenden básicamente formas de violencia oportunistas. Tienen una gran incidencia en volumen y son responsables en buena medida del sentimiento de inseguridad que experimenta la población. Incluye situaciones de robo de radios de automóviles, robo de aretes, cadenas o incluso celulares. En tercer lugar, tenemos la delincuencia común. Comprende básicamente delitos contra la propiedad como robo en bancos, comercios, casas de habitaciones y compra y venta de objetos robados. Las personas que cometen estos delitos suelen desarrollar una carrera delictiva especializada con la idea de obtener de ella ingresos más o menos regulares. Luego, tenemos los delitos sin víctimas. Estos son denominados delitos de orden público o contra la moral pública, como la prostitución, la conducta homosexual, el exhibicionismo, el consumo de drogas, las apuestas, las infracciones de circunstancias o el vagabundeo. Son formalmente penados. Son comportamientos realizados en forma voluntaria o de mutuo acuerdo, por lo que no existe víctima en los sentidos del término. Por otro lado tenemos la delincuencia ocupacional. Esta se produce cuando algunas personas utilizan su profesión u ocupación para alcanzar en forma ilegítima determinados intereses, dando a llamar delincuencia de cuello blanco. Forman parte de la delincuencia ocupacional delitos de tipo fraude, el uso ilegítimo de depósito, extorsión de certificaciones fraudulentas, evasión fiscal, entre otros. También tenemos la delincuencia profesional. Esta es propia de la profesión
y podemos ver casos como por ejemplo de estafadores, timadores, falsificadores de obras de arte y una variedad de gama de ladrones. Tenemos también el delito de las organizaciones. La práctica de este tipo de delito van desde la publicidad engañosa, comercio de producto inseguro, contaminación, espionaje industrial, así como la práctica ilegal para controlar el mercado. Se produce en el marco de una ideología de máximo beneficio. Y para finalizar, tenemos la delincuencia organizada, conocida también como crimen organizado. Este tipo de delincuencia puede combinar actividades ilícitas con actividades legales. Algunas de estas actividades se toleran socialmente porque proveen servicios a ciertos sectores de la población, como por ejemplo el tabaco, la protección, prostitución, alcoholismo, armas, mano de obra barata, droga. El lavado de activo es una forma de delincuencia organizada. Los delincuentes ven esta forma de delito como un modo de vida y forman parte del grupo que tiene una organización muy compleja con un sistema jerárquico, valores, promociones y control interno. Hablemos un poco sobre las teorías del delito y la desviación. Hemos demostrado que el crimen sigue pautas sociales definidas y hemos examinado algunas de las respuestas sociales hacia el delincuente. Lo que quiere dar a entender los sociólogos es que el delito está relacionado con las condiciones sociales. En primer lugar tenemos la escuela clásica. La escuela clásica de criminología data desde la época de la Ilustración y su concepto principal es que el delito es una elección racional del individuo, es decir, las personas cometen el delito y sienten que pueden maximizar su beneficio y que pueden estar relativamente seguros de que no serán castigados. El delito, por lo tanto, se convierte en un acto racional. También es importante saber que el delincuente cree que debe ser castigado en función de lo que se ha hecho, es decir, que las sentencias indeterminadas deben ser abolidas y que la discreción del juez para dictar sentencia debe ser severamente limitada. En segundo lugar tenemos la escuela positivista. Las teorías positivistas se centran en las características y causas de un prototipo de delincuencia. Básicamente tiene tres características principales. En primer lugar, siempre parte del punto de vista que delincuentes constituyen un tipo específico de personas. Así, los criminólogos desarrollan una larga lista del sistema de clasificación para diferentes tipos de delincuente. En segundo lugar, también intentan encontrar las características que diferencian a unos delincuentes de los otros. Se tratan de desarrollar esquemas de rasgos específicos del parte del cuerpo. En tercer lugar, los criminólogos positivistas entienden que la conducta del criminal está de alguna manera fuera de su control. Así, los delitos son causados por factores como debilidad mental, regresión afectiva, socialización fracasada o cromosomas XYY. Aunque esta perspectiva llama criminología positiva, no se debe confundir con la teoría positivista que introducimos en él. Las teorías biológicas que intentan explicar la conducta delictiva recurriendo a la genética solo pueden explicar como mucho una proporción muy pequeña de este tipo de conducta. En tercer lugar, tenemos la teoría funcionalista. Todos tenemos ciertas tendencias a pensar a la desviación como el resultado de opciones o fracaso puramente personal. La conducta desviada viene en gran parte determinada por el contexto social. En otras palabras, la definición de las normas y sus aplicaciones no son indiferentes a las pautas de desigualdad social. Seguimos con la teoría de tensión. Aunque la desviación es inevitable en todas las sociedades, como hemos visto anteriormente, en países incluso hasta de Europa, Robert Merton afirma que existe conformidad cuando se busca satisfacer una meta u objetivos lícitos a través de mecanismos que también son legítimos y están aceptados socialmente. Él llamó a esto innovación a este tipo de estrategias, como por ejemplo el intento de conseguir un objetivo cultural convencional como lo es la riqueza monetaria a través de mecanismos no convencionales como por ejemplo en el tráfico de drogas o incluso tráfico de órganos o incluso hasta tráfico de electrodomésticos.
Por otro lado, tenemos la teoría de aprendizaje. El aprendizaje es básicamente toda la pauta de conducta, tanto de la conducta desviada como de la más convencional. Básicamente es un proceso que tiene lugar en el seno de un grupo social. Según la teoría de asociación de Edwin Sutherland, la tendencia de un individuo hacia la conformidad o hacia la desviación depende mucho de la frecuencia con la que este individuo entra en contacto con grupos de personas que fomentan un tipo de comportamiento u otro. Para finalizar las teorías, tenemos la teoría del etiquetaje. Esta teoría es una de las más interesantes debido a su enfoque de interaccionismo simbólico a la sociología. Básicamente, en su interpretación más estricta, la teoría del etiquetaje contempla lo que le pasa a un delincuente después de haber sido etiquetado y sugiere que la conducta delictiva puede intensificarse a raíz de las sanciones que recibe el transgresor, como por ejemplo mandar a la cárcel a un delincuente, en realidad aumenta la probabilidad que cometa de nuevo un acto delictivo que puede ser aún más grave y llevar a este joven delincuente a una carrera criminal. El crimen y violencia en Honduras es un tema bastante preocupante para la población, ya que a pesar de que no somos un país que ha entrado en guerra con otro país, 37.440 personas perdieron la vida entre el 2010 y el 2015. Esto gracias a conflictos detonados por cárteles de la droga, maras y delincuentes comunes coludidos con policías, militares y políticos corruptos. En 2016, Honduras se encuentra en un escenario con menos violencia luego que el gobierno, con el apoyo de Estados Unidos, desarticulara parte de los cárteles de droga y desmantelara ciertas estructuras de las maras en los últimos 2 años. En 2011 murieron 7.101 personas de manera violenta. En 2015 la suma bajó a 5.092 personas, un 27% menos, un porcentaje alcanzado tras colocar una reducción de 384 homicidios anualmente en el transcurso de 5 años. Si el gobierno mantiene el ritmo y continúa ejecutando acciones similares contra organizaciones criminales, considerando el comportamiento de las estadísticas en 2020, Honduras tendría una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 37, una cifra mucho menos dramática, pero distante del promedio mundial. Con respecto a con qué teoría de la desviación se relaciona la situación actual de Honduras, pues creo que la más cercana es la escuela clásica, ya que esta, pues, como concepto principal tiene que el delito es una elección racional propiamente del individuo, es decir, las personas buscan maximizar sus beneficios, ya sea monetarios o de otra forma, y pues pueden estar relativamente seguros que no serán castigados. Esto es bastante cercano a lo que sucede en nuestro país. Las personas siempre buscan ganar más, siempre buscan la corrupción y se aseguran o creen estar seguros de que no serán castigados, como por ejemplo el caso del Seguro Social, en el cual se vieron involucradas muchas personas, las cuales recibieron un beneficio monetario y pues ellos en ese momento tal vez estaban seguros de que no serían castigados, pero a la larga hemos visto pues cómo se les ha dictado en cuanto a la ley, se les ha dado una sentencia y esta teoría menciona que las sentencias pues deben ser castigadas en función a lo que se ha hecho, que muchas veces en este país tal vez no se realiza de la manera en la que se debería realizar, ya que no se les da la sentencia adecuada, pero a mi parecer es la teoría en cuanto al delito y la desviación más definida o más cercana a lo que se mira aquí en nuestro país.